Para todos y todas, buen día. El propósito del video es dar explicación, tener una mejor comprensión del desarrollo de los dos talleres que se trabajaron bajo la metodología Trabaja en casa en la asignatura de ética. Ambos talleres nos adentraron, nos pusieron en sintonía sobre entender el conflicto social, político y armado en Colombia y de esta manera buscar y encontrar herramientas y caminos para la construcción de paz en nuestro país. De esta manera entonces los talleres nos planteaban 4 preguntas. La primera pregunta era ¿por qué es peligroso hacer política en nuestro país? La segunda, ¿qué consecuencias ha tenido el conflicto armado para la población de Colombia? La tercera, ¿por qué es necesario en este momento hablar de un proceso de paz? Y la cuarta, ¿qué entendemos por paz? Así que voy a desarrollar 7 conclusiones. Estas 7 conclusiones nos van a permitir responder de manera concreta a las 4 preguntas que nos planteamos. Entonces, la primera conclusión a la que debemos llegar es que en nuestro país no respetamos las diferencias políticas. Creemos que todo lo que es diferente a nosotros inmediatamente significa enemigos políticamente. Y esto es un error. Es un error porque la democracia no puede entender la diferencia como enemigos. De hecho, la democracia se nutre y hay más democracia, todo es más democrático cuando hacemos acuerdos entre lo más diferente. Entre más diferentes seamos, somos mucho más democráticos, porque significa que a pesar de nuestras diferencias, estamos poniendo por encima el bien común, es decir, lo que nos hace bien a todos, lo ponemos por encima de lo que nos hace diferentes. Y como nosotros no respetamos la diferencia, y como nosotros creemos que la diferencia significa enemigos a nosotros, pues sencillamente entramos en un proceso violento, ¿sí? Entonces esta es la primera conclusión. No hay respeto a la diferencia política. La segunda conclusión es que no hay respeto a esa diferencia política porque nuestro sistema de gobierno, es decir, nuestra democracia, es muy débil. Una democracia fuerte significa que coge a todas las diferencias, a todas las diferentes expresiones políticas y las reúne para llegar a acuerdos, para resolver problemas, para resolver conflictos, para avanzar como sociedad desde cada una de las posturas políticas que hay. Si nosotros en el salón, cuando yo hago una pregunta, ustedes en un grupo piensan una cosa, en el otro grupo piensan otra, y cree cada grupo tener la razón, pues así mismo pasa en el ejercicio de la política en nuestro país. Hay diferentes grupos sociales que creen que la política se debería ejercer de una manera, hay otros que piensan que la forma en la que ellos creen es la mejor opción y esto debería generar un diálogo abierto, debería generar una democracia amplia en donde todas y todas, a pesar de nuestras diferencias, lográramos llegar a un acuerdo. Eso no pasa. Es decir, nuestra democracia es muy débil. Nuestra democracia siempre se ejerce desde los mismos sectores políticos y las mayorías, cuando hablo de las mayorías hablo de campesinos, trabajadores, estudiantes, eh, diferentes expresiones políticas se quedan por fuera de este círculo de la política. Entonces eso genera violencia y genera violencia porque la tercera conclusión es que nuestra cultura es una cultura de la violencia. Si ponemos el ejemplo de lo que estamos hablando en sociales con el proceso de independencia, vemos cómo desde la reconquista española, desde la patria boba, creímos nosotros que resolver las diferencias políticas sería mejor por el camino de la violencia. Y yo les he dicho varias veces que nosotros no podemos simplemente decir que la violencia es buena o es mala. Simplemente la violencia se utiliza como un medio para alcanzar un fin. Y nosotros, en nuestra cultura colombiana, hemos creído que la violencia es el mejor medio para alcanzar nuestro propósito. Esto nos ha traído muchísimas consecuencias, entre ellas que haya conflictos que se resuelven por medio de la violencia desde el hogar
hasta la escuela y que se llevan al plano nacional, en donde llevamos 50 años y más de conflicto armado. Con el ejemplo del proceso de independencia veamos que no solamente los españoles ejercieron la violencia hacia nosotros, también entre nosotros, es decir, entre criollos, se ejerció la violencia para resolver diferencias políticas, pero también criollos hacia españoles logramos independizarnos por medio de la violencia. Entonces esto marcó en nuestro ideal una cultura violenta que sí o sí debemos superar porque las consecuencias, que recuerden ustedes que es la segunda pregunta del primer taller, las consecuencias han sido muchísimas. Es decir, esta sería la cuarta conclusión. ¿Cuáles son las consecuencias que nos ha llevado esta violencia política? Por un lado, que tenemos 7,5 millones de víctimas, ¿sí? Que han perdido la vida cerca de 300.000 colombianos y que llevamos alrededor de 55, 56 años matándonos entre unos y otros porque no respetamos nuestras diferencias políticas. Es decir, para pasar a la quinta conclusión, debemos entender que el conflicto siempre va a estar presente en todas las sociedades. No, el problema no es el conflicto, el problema es cómo lo vamos a resolver. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Tenemos dos caminos, o llegar a un acuerdo o seguir ejerciendo la violencia. ¿Cuál ha sido lamentablemente el camino que hemos escogido? El de la violencia, es decir, el del asesinato a políticos, el del asesinato a líderes sociales, el del asesinato a periodistas, a campesinos, a estudiantes, y por eso es peligroso hacer política en Colombia, porque nuestro sistema democrático es débil, porque hay una cultura de la violencia y porque no respetamos la diferencia. Pasemos a la sexta conclusión. La sexta conclusión es que es necesario reconocer que estamos en conflicto. Lo que sí nunca podemos decir es que el conflicto es malo. El conflicto nos permite avanzar como sociedad, pero para avanzar tenemos que reconocer qué es lo que nos hace llegar a un conflicto, es decir, qué es lo que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que tenemos que resolver en Colombia? El problema de la participación política, es decir, que no veamos a la diferencia política como enemigos, que tenemos que darle tierra a los campesinos, que tenemos que brindarle verdad a las víctimas del conflicto armado, es decir, a ese 7,5 millones de víctimas tenemos que decirles quién es el responsable o por qué pasaron las cosas. Solo de esa manera llegaremos a alcanzar la paz. Es decir, para pasar al séptimo y concluir con esto, ¿qué es la paz? La paz no es solamente la ausencia de la guerra, es decir, si no hay guerra no significa que haya paz. Hay paz cuando sí o sí a nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos garantizan todo tipo de derechos. Cuando nos dejan participar en política, cuando nuestros campesinos tienen tierra, cuando nuestros estudiantes gozan del derecho a la educación, no solamente en los colegios, sino en las universidades, cuando resolvemos el tema de las economías ilícitas, ¿se acuerdan del tema del narcotráfico? Cuando resolvamos todo eso, vamos a alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque la paz solo se reconoce, solo entramos en paz cuando reconocemos el conflicto, es decir, tenemos paz porque reconocemos el conflicto y este conflicto lo resolvemos a partir del acuerdo. Nosotros estamos en un proceso de paz en el país, pero ¿cuál ha sido el problema? Que ese acuerdo no se ha respetado. Y cuando no se respeta ese acuerdo, lamentablemente y lastimosamente volvemos a la violencia. Yo les hacía la explicación de que hay dos caminos en el conflicto. O se ejerce la violencia o se ejerce el acuerdo. En este momento, ¿cuál es nuestra apuesta? Que se respeten los acuerdos de paz para ponerle fin y freno a la violencia política en nuestro país.